Hace aproximadamente 2 años me invitaron también a dar esta plática. En ese momento era una propuesta de protocolo. Ahora, orgullosamente para nosotros en la unidad, sí, el hospital, presentamos ya resultados muy interesantes. Sí, la plática va a ser sobre enfermedad de Stargardt y el gen relacionado, el gen ABCA4, en un grupo de pacientes, la mayoría de los cuales son de este instituto. Okay. Para comenzar, las distrofias retinianas hereditarias, estas son un grupo de enfermedades genéticas que se caracterizan por degeneración y atrofia. Puede ser de algún grupo de células específicas o de capas retinianas. Representan la principal causa de deficiencia visual hereditaria y tienen una prevalencia de 1.500 a 2.000 individuos en la población general. Presentan, como ustedes ya todos saben, una gran heterogeneidad fenotípica, y esta se puede deber también a una gran heterogeneidad genotípica. Puede presentarse por muchas mutaciones en diferentes genes, diversas mutaciones dentro del mismo gen. También se puede presentar por la variabilidad en el genoma donde se expresa este gen, y este fenotipo también puede ser modulado por factores ambientales. Se clasifican principalmente estas enfermedades dependiendo de 3 cosas. 1, si son estacionarias o progresivas. 2, si son sindromáticas o no sindromáticas. Y 3, y principalmente debido al sistema de fotorreceptores que está afectado, pudiendo ser conos o bastones. Los conos son células que operan en condiciones de luz, me generan la visión tricrómica al color, mientras que los bastones, al contrario, funcionan en condiciones de oscuridad principalmente. Los conos se encuentran principalmente en la fovea, región central de la retina, como ustedes saben, mientras que los bastones más en la región periférica de la retina. Entonces, sumando estas 2 características, las distrofias retinianas en forma general se van a clasificar en distrofias periféricas o de bastones, como la retinosis pigmentaria, o distrofias centrales de conos, o muchas conocidas como maculares, como es la enfermedad que vamos a hablar hoy, que es la enfermedad de Stargardt. En esta figura podemos ver la importancia de la genética a través del tiempo. A principios de los años 80, como se puede ver, prácticamente no existía ninguna relación entre regiones identificadas, nosotros le vamos a llamar regiones mapeadas, y genes identificadas. Esta es una gráfica de principios del año, pero los datos actuales, sí, hasta ayer que lo revisé, arrojan 225 regiones, dentro de las cuales existen 185 genes, ya totalmente identificados como causantes de enfermedades en la retina. Siendo entonces esta estructura del ojo, sí, me atrevo a decir que a lo mejor la más rica hablando genéticamente, ¿sí?, del cuerpo. La enfermedad de Stargardt es la distrofia macular juvenil hereditaria más frecuente. Se presenta típicamente entre los 5 a los 20 años, tiene una prevalencia de 1 en 10.000. Estudios recientes, principalmente en poblaciones españolas, mencionan que hay una frecuencia de portadores de 1 en 20, por lo cual la probable prevalencia verdadera para esta enfermedad sea de entre 1 en 900 a 1.000, probablemente ubicándola en el primer lugar dentro de las distrofias retinianas. ¿Okay? Clínicamente se va a caracterizar por disminución de la agudeza visual, generalmente es progresiva, bilateral, simétrica, se asocia con el tiempo a fotofobia, a discromatopsia. Fundoscópicamente se caracteriza por estas manchitas amarillas blanquecinas, amarillas naranjas, llamados flecks, generalmente dentro de lo que es la mácula, algunas veces puede estar en la periferia, situación conocida como fundus flavimaculatus. A veces se puede asociar con hiperpigmentaciones, signos que ustedes denominan del martillo, del bronce amartillado,
Y nos apoyamos nosotros en estudios de gabinete como la fluorangiografía, en el cual se ve un oscurecimiento de lo que es la coroide por el bloqueo de la circulación hacia esta estructura por depósitos de la vitamina A denominados depósitos de lipofuscina. En etapas tardías ahí se caracteriza por una atrofia generalizada del epitelio pigmentario de la retina. Genéticamente es una enfermedad autosómica recesiva, entonces por lo tanto generalmente se va a dar, cuando encontramos en familia, se va a dar entre hermanos, con padres generalmente portadores, es lo que buscamos. Todas estas enfermedades o la enfermedad autosómica recesiva de Stargardt se dan por mutaciones en el gen ABCA4 que se encuentra en el cromosoma 1 en la región P13, P21, cosa que denominamos nosotros locus. Okay, es un gen bastante grande, el trabajo fue bastante pesado, tiene 50 exones. Estos codifican para una proteína que se llama RING o proteína ABCA4 formada por 2273 aminoácidos, también es gigantesca. Ajá. Esta proteína pertenece a una familia de transportadores denominados ABC, de los cuales se conocen 7 familias de la A a la G y actualmente 49 subtipos. La enfermedad de Stargardt se ubicaría en la familia A, subtipo 4, y puede presentarse también mutaciones en este gen en otros tipos de distrofias, ¿no? De ahí la heterogeneidad que llamamos fenotípica. Esta proteína en general tiene 2 mitades simétricas. Estas estructuras azules se le van a llamar dominios transmembranales, importantes porque ahí se va a pegar los sustratos de la vitamina A. Un dominio extracelular y un dominio de unión a nucleótido. A ese dominio se va a pegar generalmente la molécula que da la energía necesaria para el transporte, el cual es el ATP principalmente. Esta proteína se va a expresar principalmente en la retina, en los fotorreceptores, en el segmento externo, específicamente en lo que es el disco, ¿no? Y va a transportar los metabolitos de la vitamina A del lumen del disco al lado citoplasmático. Ahora, el problema cuando hay mutaciones en este gen, este transporte se va a ver alterado, de modo que estos metabolitos se van a acumular en el segmento externo, ¿no? Fisiológicamente existe una fagocitosis de este segmento externo por medio de las células del epitelio pigmentario de la retina, que van a sufrir degradación lisosomal y formar depósitos de lipofuscina. Estos depósitos de lipofuscina, al reaccionar con la luz, van a formar radicales libres de oxígeno que me van a generar apoptosis primero de las células del epitelio pigmentario de la retina. Al producir esta degeneración de estas células, ya no va a haber entonces fagocitosis, entonces ahora estos acúmulos de lipofuscina se van a llevar a cabo en el segmento externo del fotorreceptor, entonces secundariamente produciendo degeneración del fotorreceptor. Entonces esto es muy característico, que a veces las lesiones se puedan ver primero en el epitelio pigmentario sin que el paciente tenga una sintomatología. Si la degeneración del fotorreceptor es secundaria a la degeneración del epitelio pigmentario. Sí, hasta el día de ayer, y esto cambia casi semanalmente, sí, se han encontrado 630 mutaciones, o sea, son montonales de mutaciones, las cuales se encuentran desde el exón 1 hasta el exón 50, abarcan toda la proteína. Ajá. La mayoría son de sentido equivocado. ¿Qué significa eso? El cambio de un nucleótido por otro me va a generar el cambio de un aminoácido por otro. Esa es la característica. Más o menos aproximadamente el 80% de las mutaciones son de este tipo. Haciendo la secuenciación directa de la región codificante en otros estudios, se ha encontrado que hasta un 50% de los pacientes tienen los 2 alelos mutados, tanto de mamá y de papá. A veces son iguales estas mutaciones, le llamamos homocigotas, a veces son diferentes en los 2 alelos, le vamos a llamar a esto heterocigotos compuestos. Ahorita vamos a ver los electroferogramas y vamos a ver mejor esto. Se encontró una mutación en 25 a 30% de los pacientes. Okay. El espectro mutacional es específico para cada una de las poblaciones, no hay ninguna generalmente que repita las mismas mutaciones, en muy pocas.
Sí, como antecedente, el doctor Centeno, el grupo estudió en el 2008 algunos pacientes y estudió aproximadamente 5 pacientes, 10 exones, los cuales eran frecuentes en poblaciones españolas, no arrojando ningún resultado no se encontró ninguna mutación. Ajá. Además de la enfermedad de Stargardt, mutaciones en el gen ABCA4 pueden producir distrofias de conos bastones tipo 3, más o menos en 20 a 60% de los diversos estudios se pueden encontrar mutaciones para este tipo de distrofia. Y ocasionalmente un tipo de retinosis pigmentaria por mutaciones en ABCA4 denominada retinosis pigmentaria tipo 19. Entonces varios investigadores han propuesto un modelo para tratar de explicar esta heterogeneidad de fenotipo, donde se correlaciona fenotipo-genotipo dependiendo de las mutaciones que se tengan en el gen ABCA4, la combinación de las mutaciones. 2 mutaciones severas generalmente originan un cuadro de retinosis pigmentaria 19, una mutación severa con otra defecto moderado, una distrofia de conos bastones, y 2 mutaciones moderadas o una severa con una leve me va a originar un cuadro de enfermedad de Stargardt. A veces también cuando se encuentra una sola mutación es un factor también de riesgo para la degeneración macular relacionada a la edad. Sí, factor de riesgo, no causante, ¿ok? Que quede claro eso. Ok, la justificación de mi trabajo, sí, es que la enfermedad de Stargardt es de las distrofias más comunes. Este número probablemente sea muy corto con el verdadero. El antecedente que se hizo en nuestros pacientes acá en el hospital, en unos pocos no se encontró nada. Nosotros decidimos entonces estudiar el gen completo. Sería el primer estudio no solo en México, sino en todo Latinoamérica. Nuestro propósito sería el conocimiento del espectro mutacional para nuestros pacientes en el gen ABCA4. El objetivo primario fue identificar el espectro mutacional en esta muestra de pacientes, secundariamente identificar los alelos que causan la enfermedad de Stargardt, describir la frecuencia y tipos de alelos identificados, y algo muy interesante fue ver el origen geográfico, ¿no? Esto con el fin de ver si en un futuro, si llegan pacientes de las mismas regiones, tratar de irnos primero al gen que se encontró para esas regiones. Okay. Todos los pacientes, o su mayoría, fueron captados de acá de la consulta externa con sospecha del diagnóstico, siguieron el paso hacia el departamento de retina, se les hizo todos estos estudios, una exploración oftalmológica completa, se les hizo la historia clínica genética, todos aquellos en que se corroboró el diagnóstico, sí, previo consentimiento informado, por supuesto, se les hizo extracción del DNA genómico, principalmente de sangre. Se sacó la concentración de DNA, la purificación de este DNA, se hizo la PCR de los 50 exones con las uniones exones intron, se hizo electroforesis, se purificaron los productos, se hizo secuenciación automatizada y se hizo análisis de las secuencias, principalmente se determinó que todas aquellas mutaciones que fueran sin sentido, sí, o con desplazamiento de un marco de lectura por sí solas eran patogénicas, mientras aquellas en las cuales se encontró una mutación de sentido alterado, a ellas se les hizo predicciones funcionales utilizando generalmente programas, utilizando series de controles, personas sanas, y haciendo la segregación familiar para los que se encontraron. Sí, nosotros vamos a presentar los resultados. Se estudiaron 31 pacientes con enfermedad de Stargardt aproximadamente desde marzo del 2010 a marzo del 2012, más o menos ese fue el periodo. Se encontraron 13 femeninos, 18 masculinos, únicamente en 8 se encontraron consanguinidad. Esto es importante, hablándome que probablemente la población mexicana y las que estudiamos acá sean muchos portadores para diferentes mutaciones, no consanguíneos. Ajá. El rango de edad de nuestros pacientes a la hora que los vimos fue de 16 a 55, generalmente diagnosticados todos, generalmente antes de los 30 años. Se encontraron 29 diferentes tipos de variantes o mutaciones, como pueden ver ustedes, desde el exón 1, ¿sí?, hasta el exón 49 se pudieron ver las diferentes alteraciones. Estos que están aquí en rojo representan las mutaciones
más frecuentes, siendo el exón más frecuente el número 38, y esta la mutación más frecuente, la PA1773V. Se encontró en 8 pacientes. En total, el exón 38 se encontraron 12 diferentes mutaciones, ¿no? Ok, 12 diferentes alelos involucrados, perdón. Ok, estas que ven con el simbolito, esto no sé si se llega a ver hasta atrás, como doble cruz, representan todas las mutaciones nuevas que se encontraron. En total fueron 12 de las 29 variantes. Eso es un porcentaje bastante significativo y que le da mucha validez a nuestro estudio. Okay. De los 31 casos, 20 pacientes presentaron 2 alelos mutados, 6 un alelo mutado, en 5 no se encontraron. De los 20 casos con los 2 alelos mutados, ¿sí? 9 fueron homocigotos, o sea, se encontró la misma mutación para los 2 alelos. 11 fueron heterocigotos compuestos, diferentes mutaciones en el mismo gen. 6 heterocigotos, 5 sin mutaciones. Hubo 9 casos familiares, 22 esporádicos. De estos casos familiares, 3 fueron homocigotos, 3 heterocigotos, y en 3 no se encontraron mutaciones. Y los casos esporádicos, en 6 casos fueron homocigotos, 8 heterocigotos compuestos, 6 heterocigotos, y en 2 no se encontraron mutaciones. Por el tipo de mutación, según el efecto en el nucleótido, 26 fueron de sustitución, 2 fueron de lesiones, 1 inserción. Por el efecto en la proteína, de las 26 de sustitución, 23 fueron cambio de un aminoácido por otro, ¿sí? 1 fue desplazamiento del marco de lectura, esta fue la inserción. 2 fueron de lesiones sin desplazamiento del marco de lectura. 2 de terminación prematura, generalmente por la sustitución a un codón que nosotros le llamamos de stop. Ajá. Y 1 fue de corte en el palme, lo que conocemos como sitio de splicing, unión exón-intrón. Este es un ejemplo de un electroferograma. Cada uno de estos piquitos de colores representa un diferente nucleótido. Sí, el verde sería adenina, rojo timina, guanina, y el azul citosina, ¿no? En este se puede ver cuando hay un solo color en uno de los picos, quiere decir que ambos alelos se sobreponen, dando entonces nada más un solo color. Cuando hay como estos, nosotros les llamamos que un alelo es normal y el otro está mutado. A esta condición le llamamos heterocigota. Ahora, en este paciente, por ejemplo, podemos ver aquí encerrado en este cuadro, este sería el codón, ¿sí? Para el aminoácido, un cambio de un pico rojo de timina por un cambio de citosina, el azul, ¿no? Eso me habla de un cambio homocigoto. Ajá. Esta sería la posición dentro del DNA del gen, y dentro del cambio de aminoácido sería una tirosina por una histidina. Nosotros comprobamos en la mayoría de estos pacientes, ¿sí?, el estado portador de los papás. Esperábamos que con una mutación homocigota ambos papás fueran portadores para la misma mutación. Sería este cambio. En uno podemos ver el alelo normal, que sería este, y en el otro alelo, el alelo mutado, ¿no? Ok, son ambos padres portadores para esta mutación. Son algunos ejemplos. Este sería otro ejemplo donde podemos ver la definición de heterocigoto compuesto. O sea, son 2 diferentes mutaciones, las 2 en estado heterocigoto. En una mutación hay un cambio de una G, pico negro, por un pico verde de adenina en estas posiciones. Y en esta otra se ve una sobreposición de 2 diferentes picos. Esto me habla que hay ahí una deleción o una inserción. Nosotros ya haciendo el análisis vimos que era una deleción de un triplete, ¿no? Okay, a eso se le llama una deleción sin desplazamiento del marco de lectura, así es como le vamos a llamar. Okay. Este otro también sería un heterocigoto compuesto, 2 diferentes mutaciones. Aquí una G cambia por una T, y aquí una G por una A. En este caso, esta sustitución
me va a ocasionar que este codón se transforme en un codón de paro. En ese momento truncando, nosotros lo llamamos así, truncando la proteína, haciéndola más corta y generalmente inestable y que se degrada fácilmente. En esta otra, un cambio de aminoácido, una arginina por una glutamina en la posición 943 de la proteína. Aquí serían algunos de los cambios de sentido equivocado. El símbolo asterisco significa un codón sin sentido, perdón. Me indicaría una proteína truncada, ¿no? Se encontraron dos sin sentido y se encontró la del splicing. Estas por sí mismas definidas como patógenas. En este otro se pueden ver, en estos que son los pacientes, los de arriba son los controles, se pueden ver los picos, los dos picos sobrepuestos, quiere decir entonces a primera instancia hay una de lesión o una inserción. En estos casos estas son de lesiones, las de los extremos, de 3 pares de bases y esta de 15, y la del centro es una inserción. Mucho más patológica, generalmente severa la inserción de una base porque sí va a haber desplazamiento del marco de lectura con formación de una proteína truncada. Se encontraron además 6 mutaciones de sentido equivocado, ¿sí? Algunas en estado heterocigoto, algunas en estado homocigoto, como esta. Sí, en todos estos casos se tuvo que ser validada con 75 pacientes controles sanos, ¿sí? Los cuales ninguno tiene que salir con la alteración para ser validada. Se validó por medio de la segregación de padres, como lo mostré anteriormente, y por último con un programa in silico denominado Polyphen, en el cual el programa o el software va a hacer una probable predicción de lo que sucede con esta alteración en la proteína, y a la vez va a comparar si este residuo de aminoácido es conservado entre las diferentes especies, lo que también es muy importante para nosotros. Aquí la mayoría de estas mutaciones, esta es la nomenclatura, salieron probablemente dañinas, perjudiciales, excepto una que es la 1942. Esta sería la utilización del Polyphen. Generalmente nos da un score, entre más cercano sea a 1, quiere decir que es más patológica la alteración. La mayoría de estos salieron cercanos a 1. En esta se puede ver la comparación entre las diferentes especies. Este sería un residuo, por ejemplo, de arginina, el cual está conservado entre diferentes especies. Nos habla que este aminoácido es muy importante para la función y la alteración es causante de enfermedad. Además se encontraron ciertos cambios que nosotros les llamamos polimorfismos, porque se presentan en más de 1% de la población. Se encontraron 12 cambios ya descritos y un único cambio nuevo, ¿no? Como ven ustedes, se hizo y casi todos abarcan más todos abarcan más del 1%, considerándolo entonces polimorfismo, o sea, un cambio que no es patológico por sí mismo para la enfermedad. Interesantemente, clasificamos a los pacientes según su origen geográfico, ¿sí? Estas 4 mutaciones se nos hizo muy interesante. La mayoría de ellos son consanguíneos. Haciendo la historia clínica vimos que venían de más o menos de un mismo origen, del Estado de México, pueblos cercanos a Toluca. Sí, las familias son no relacionadas, sin embargo encontramos la misma mutación. Esto es importante para demostrar nosotros algo en genética, en una rama de la genética que se llama genética de poblaciones, para demostrar algo que se llama efecto fundador. ¿Sí? A partir de una sola persona o pocas personas, ¿sí? Se va a fundar una población. De ahí que tengan variantes que son poco comunes dentro de la población, sean comunes en ellos, como las mutaciones, por ejemplo. Se construyeron, como nosotros hicimos todo el gen, ¿sí? Los mismos polimorfismos que ustedes vieron en la tablita hace rato nos sirvieron para ver la segregación de estos polimorfismos y construimos algo que se llama haplotipos de SNPs. Aquí la idea es que cada uno de estos SNPs se segreguen juntos, ¿no? Por ejemplo, en este SNP se vio en los diferentes pacientes que todos representan una G, ¿no? Por lo cual viene en bloque. En estos otros todos al menos tienen una G, y así para cada uno de ellos. Entonces se demostró que toda la región segregaba junta. A eso le llamamos haplotipo.
Demostramos de esa forma el efecto fundador. Probablemente todos esos pacientitos vengan de un ancestro común, ¿sí? Eso lo conocemos como efecto fundador. Hicimos este esquema de la proteína. Prácticamente las mutaciones van desde los primeros dominios, abarca toda la proteína, pues. ¿Sí? Estas que están acá en rojo son las mutaciones nuevas, las más comunes son las que están en azules. Entonces, por frecuencia alélica, entonces las más comunes caerían dentro del dominio transmembranal de la proteína, ¿no? Sería lo más importante. Entonces, como discusión, se analizaron 31 pacientes, se encontró al menos una mutación en el 81%, ligeramente superior a lo encontrado en otros estudios. Se encontraron 29 variantes, 12 de ellas fueron de novo, como les dije hace rato. La mayoría son de sustitución, lo que concuerda con la literatura, y la mayoría son de sentido equivocado. Eso también concuerda con la literatura. Se identificaron las 12 mutaciones nuevas, 2 de sentido equivocado, 2 de lesiones sin desplazamiento, una inserción con desplazamiento del marco de lectura, una mutación de splicing, 6 de sentido equivocado que fueron validadas con 150 alelos controles o 75 pacientes. Se hizo segregación familiar, análisis de portadores, análisis de predicción funcional con el polifen, así como conservación de aminoácidos entre especies, también por medio del polifen. Los exones más frecuentes fueron el 38 y el 16, y esto también fue muy importante. En el exón 32 se encontraron 2 mutaciones nuevas. Este exón no ha sido descrito para la enfermedad en ningún otro scale. Este estudio ha permitido identificar, entonces, se cumplió nuestro objetivo, por primera vez las mutaciones patogénicas del gen ABCA4 en nuestra población. La frecuencia de detección en mutaciones es ligeramente más alta, nosotros encontramos un 82%, en diversos estudios andan desde el 40 hasta el 80%, se identificaron 2 mutaciones en el 66%, eso también concuerda con la literatura, la mayoría de los cuales fueron heterocigotos compuestos. Entonces, como conclusión de esta parte, nuestra población mexicana a lo mejor existe un alto porcentaje de portadores. La mayoría de las mutaciones concordaron con otros estudios, sustitución y sentido alterado. Se identificaron 12 mutaciones nuevas, un porcentaje bastante alto, 2 mutaciones en el exón 32, y las mutaciones más frecuentes fueron el exón 38 y 16. Esto tiene mucha importancia porque pacientes que vengan en un futuro, de ahora en adelante, pues los primeros exones que se les va a ser el 38 y el 16, ¿no? Que son los más frecuentes ahora para nuestra población. También como conclusión se encontró un posible efecto fundador cercano a Toluca, y esto muy importante para todos nosotros. A partir del año pasado, a mediados, se empezó la terapia génica para enfermedad de Stargardt, inyectando vectores virales, actualmente en un grupo de 16 pacientes. Ok, esperamos resultados para mediados del próximo año, es un estudio de 2 años, pero ya haciéndose en pacientes. Ok, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta.